Margarita se convertía en un guajolote enorme y salía volando en una bola de fuego. Ella salía a buscar a sus víctimas por las noches. Margarita y Pedro llegaron a vivir a una humilde casa a las orillas de un poblado, pero a la gente del pueblo no les cayeron nada bien, porque desde que ellos llegaron al pueblo comenzaron a pasar cosas extrañas y raras. Después de un tiempo, los niños del pueblo comenzaron a enflacar y algunos se enfermaban y otros fallecían sin razón alguna. Margarita era una señora muy callada y reservada, pero para su edad ella se miraba muy joven, ya que ella tenía 60 años. En el pueblo se rumoraba que Margarita era una bruja, porque antes de que ellos llegaran al pueblo, nada raro pasaba, todo era normal. Pedro trabajaba en el campo. Él era un señor muy humilde y muy de madrugada él se iba al trabajo. Por las noches, Margarita le daba de cenar moronga. Era un guiso especial que ella le preparaba, pero esta cena no era cualquier cena, sino que contenía algunos condimentos y hechizos para que Pedro durmiera y no se despertara por las noches. Pedro dormía profundamente con ese guiso que comía. Y entonces Margarita llevaba a cabo su plan. Efectivamente, la gente del pueblo tenía razón de sus sospechas. Margarita era una bruja. Para que Pedro no despertara, ella hacía un par de rituales y le ponía los guaraches en la cabecera en forma de cruz invertida, y ella se acercaba a la estufa de leña, estando el fogón prendido con las brasas. Ella se cortaba los pies y los ponía a un lado para que se mantuvieran calientes en lo que ella regresaba de hacer su trabajo. Margarita se convertía en un enorme guajolote y salía volando en una bola de fuego. Ella salía a chuparle la sangre a los niños de ese pueblo. Con eso ella se mantenía joven. Esto lo hizo por mucho tiempo. Ella entraba por las ventanas de las casas, ya que ella usaba algunos hechizos para poder entrar sin que fuera descubierta. Pedro no sabía que su amada esposa era una bruja. Una noche se dispuso a espiar lo que hacía su esposa, ya que él había escuchado de la gente que rumoraba que su esposa era una bruja, y para eso intentó espiarla. Una noche se dispuso a espiar lo que hacía su esposa. Después de cenar, se acostó como de costumbre para dormir, tratando de fingir que dormía, pero estaba tan cansado del trabajo que se quedó dormido. Esta noche él no consiguió nada. Margarita volvió a repetir lo que ella había hecho antes. Una noche casi la descubren unos cazadores cuando miraron la bola de fuego que salía de esa casa. Pedro, después de intentar descubrirla tantas noches, un día se ideó un plan. Ese día se fue al campo como de costumbre, pero no trabajó, sino que se durmió todo el día debajo de unos árboles para que en la noche no le diera sueño y así poder y descubrir lo que hacía su amada esposa. Ya en la noche cenó como de costumbre, como siempre lo hacía, y después se fue a acostar a su cama. Se hizo el dormido y se tapó de pies a cabeza. Margarita, creyendo que estaba dormido, como de costumbre, hizo lo que siempre hacía y le puso los guaraches a Pedro en su cabecera, y luego se comenzó a cortar los pies de nuevo y los puso de nuevo cerca del fogón. Pero lo que Margarita no sabía es que Pedro la estaba observando por un agujero que tenía en la cobija, ya que Pedro estaba tapado de pies a cabeza y no estaba dormido. Pedro miraba todo lo que su amada esposa estaba haciendo. Él estaba aterrado por la escena que sus ojos veían.
Él observaba cuando Margarita se convirtió en un guajolote y después en una bola de fuego que salió volando de la casa. Aterrorizado, entonces Pedro se levantó y sin pensarlo, rápidamente lanzó los pies a la lumbre que Margarita había dejado cerca del fogón y después se regresó a dormir como si no supiera nada. Cuando Margarita regresó, se llevó una terrible sorpresa al darse cuenta que sus pies ya no estaban donde ella los había dejado. Margarita dio un terrible grito y no se atrevió a preguntarle a su esposo, ya que no quería que él la descubriera. Triste y asustada, se acostó en la cama. Ella estaba aterrorizada por lo que había sucedido. Al otro día Pedro se levantó para irse al campo, al trabajo, y le dijo a su esposa Margarita que le preparara el almuerzo. Ella estaba en la cama tapada con una cobija y estaba con fiebre. Ella sudaba y tenía la cara pálida. Estaba muy enferma. Pedro le preguntó que qué le sucedía, pero Margarita no quería hablar. Solo le decía que no se sentía bien. Pero Pedro ya sabía lo que él había hecho. Así que Pedro levantó la cobija y miró que su amada esposa no tenía pies. Pedro le dijo que él había quemado sus pies, que ella había dejado cerca del fogón. También le dijo que se hizo el dormido para ver lo que ella hacía. Y así fue como descubrió que su amada esposa era una bruja. Pedro le reclamaba que por qué no le había dicho que ella era una bruja, pero en lo que Pedro reclamaba, no se dio cuenta que por la ventana de la casa estaba alguien viendo todo lo que sucedía y escuchando todo lo que ellos hablaban. Esta persona de inmediato se fue con el chisme a contarle al pueblo lo que había visto y escuchado. La gente tenía razón de sus sospechas de que Margarita era una bruja, y juntándose todo el pueblo, fueron hasta la casa de Pedro y Margarita y sin decir nada, le prendieron fuego a la casa. Rápidamente se encendió toda la casa, ya que era de palma el techo, y estando adentro, Pedro y Margarita murieron quemados. El lugar quedó abandonado y solitario, pero se cuenta que en ese lugar donde estaba la casa, nadie vive ahí, y que por las noches se sigue viendo la bola de fuego que sale de ese lugar. La gente tiene la creencia que Margarita no murió y que sigue en ese lugar, ya que por las noches se escuchan los terribles gritos de cuando ellos estaban quemando en la casa.